¿Cómo limpiará un joven su sendero? Observando tus palabras. Te busco de todo corazón, no me desvío de tus mandatos. Guardo en mi corazón tu promesa para no pecar contra ti. Bendito sea el Señor. Enséñame tus normas. Mis labios recitarán todo lo que mande tu boca. En el camino de tus preceptos disfruto más que con cualquier fortuna. Voy a meditar tus decretos y a fijarme en tus senderos. Me complazco en tus órdenes, no me olvido de tus palabras. Salmo 119, del verso 9 al 16. Queridos hermanos, bienvenidos a este segundo día de nuestro mes de septiembre, mes de la Biblia. Tema: Antigua y Nueva Alianza. El tema de la alianza es un tema central y al mismo tiempo transversal en toda la Biblia. La Biblia se estructura en dos partes: Antiguo Testamento o Antigua Alianza, Nuevo Testamento o Nueva Alianza. El Antiguo Testamento o Antigua Alianza se lleva a cabo en el monte Sinaí, unos 1250 años antes de Cristo, mediante Moisés, una alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Al mismo tiempo, en todo el Antiguo Testamento se va preparando poco a poco, anunciando una nueva alianza, la del Nuevo Testamento, establecida en el Monte Calvario mediante Cristo, una alianza entre Dios y toda la humanidad, con un sentido y un alcance ya universal. ¿En qué sentido se utilizan esas palabras antigua alianza o Antiguo Testamento, nueva alianza o Nuevo Testamento? No en un sentido propiamente de caducidad o de pensar que el Antiguo Testamento ya es algo obsoleto, algo ya derogado, algo ya caducado, y que ahora solamente es vigente el Nuevo Testamento. No propiamente en ese sentido. Hay que recordar y tener presente que la Biblia nos presenta una sola historia de la salvación, que se va realizando en estas dos etapas fundamentales. A esto se le conoce como esa economía de la salvación, cómo Dios va administrando su revelación, su manifestación, llevando a cabo, plenificando su misterio de revelación y su misterio salvífico. Inicia en el Antiguo Testamento y llegará a su plenitud con la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso, San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 5, verso 17, da una palabra que es clave para entenderlo. Habla de plenitud. Jesús no ha venido a abolir, a quitar la ley, sino a darle plenitud. Entonces, en ese sentido hay que entender más bien la relación de Antiguo y Nuevo Testamento.
Hay algunos estudiosos que prefieren llamar Primer Testamento, Segundo Testamento, para hacer énfasis en que se trata de una sola historia salvífica. Ciertamente hay que tener algunos detalles en cuenta. Tratándose de leyes, pues hay algunas leyes que quedan obsoletas. Hay algunas leyes que tienen un carácter provisorio, que eran para ir guiando de alguna manera al pueblo, pero que en cierto momento quedan ya desfasadas y hay que tener alguna observancia, pero en relación a su contenido más profundo que se lleva a cabo en la ley de Cristo. Ya si nos metemos a detalle, por ejemplo, leyes de los sacrificios, leyes respecto al diezmo, leyes respecto a ciertos alimentos prohibidos o no, en relación al divorcio, varios temas que vienen con el Nuevo Testamento a tener un significado más pleno, y de alguna manera ciertas prácticas pues sí quedan ya derogadas. Pero en muchos aspectos la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento tiene continuidad en la historia salvífica, en la revelación de los misterios. Por ejemplo, de Dios en el Antiguo Testamento se va conociendo a Dios Padre, pero no hay una revelación plena del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo tenemos ya en plenitud en el Nuevo Testamento. Por eso el misterio de Dios y de la Santísima Trinidad, pues necesitamos el Antiguo y el Nuevo Testamento para conocerlo en profundidad. El misterio de el alimento celestial o el pan del cielo, ya en el Antiguo Testamento se venía hablando del maná o un pan del cielo, pero ya en el Nuevo Testamento Jesús va a manifestarse como el pan vivo, el pan verdadero, el pan del cielo. Y así muchos otros elementos en cuestiones doctrinales sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia, pueblo de Dios, sobre el misterio salvífico, sobre la universidad de la salvación. Hay muchos elementos que el Nuevo Testamento presenta una profundidad. Hay también mucha continuidad, por ejemplo, en la cuestión de ciertos mandamientos. Amar a Dios primero que a todo es una continuación. El amor al prójimo, el honrar a los padres, hay una continuación. Muchos elementos que permanecen en el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, Antigua Alianza, tiene ese sentido de asentar las bases, tiene sentido de preparación, tiene sentido de proyecto, de un caminar que se va realizando poco a poco, sentido de anuncio, sentido de proyección, de esperanza. Pero el Nuevo Testamento, esa nueva alianza, ya nos da ese sentido de realidad, ese sentido pleno de los misterios, de los acontecimientos, sentido de cumplimiento en relación a ciertas promesas, pero sobre todo sentido de plenitud, que no se puede quedar truncada la historia salvífica solamente en el Antiguo Testamento, Antigua Alianza, que la plenitud de la comprensión la tendremos en la alianza de Cristo, en el Nuevo Testamento. Pues queridos hermanos, sigamos acercándonos a esa lectura constante, meditación de la palabra de Dios contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
comparte con tus contactos, con tus amigos, con tus conocidos. Hasta mañana.